noches, les agradezco al Colegio de Odontólogos del Estado de Querétaro. Muchas gracias por aceptar esta plática. Soy un convencido siempre que cuando algún colegio de profesionistas me dice, oye Abraham, ¿qué pasa? ¿Por qué no los médicos no sienten que les doy valor? Bueno, estos son los actos de valor que da a pertenecer a un colegio que está pendiente siempre de que sus médicos tengan la mejor información siempre. Y por eso agradezco a la presidenta del colegio y a todos ustedes que están en este momento con un tema que nos tiene pendientes a todos. Daremos inicio con la presentación. Les voy a hablar, bueno, los que no, ya me conocen, sino los que no me presento. Yo soy Abraham Dávila, abogado, tengo una maestría en Derecho Constitucional y actualmente curso un doctorado en Derechos Humanos. Mis redes sociales ya las conocen, Medical Legal Center o Abraham Dávila R en Facebook, Twitter e Instagram. Voy a ser muy breve en nuestra presentación para irnos a preguntas y respuestas, que supongo que hay muchas. Bueno, les planteo ¿qué es COVID? Esto ya lo han venido escuchando, no voy a abundar mucho ni cuáles son sus síntomas, pero sí a los hechos. Estos son los hechos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Y esto es lo que ha provocado la situación que actualmente estamos viviendo. Dice que un 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Esto de acuerdo a datos de la OMS. Los hechos, a pesar de que se establece que el mecanismo de contagio es a través de gotículas o de objetos, de gotículas que se transmiten, como ustedes lo saben, o a través de objetos y superficies, la realidad es de que no hay una evidencia científica que diga que es el único método de transmisión. Lo que ha establecido, viene a agravar más esta situación y de ahí los escenarios que vamos a enfrentar. La OMS declara una epidemia el 30 de enero del 2020 y la declara pandemia el 11 de marzo de este mismo año. Vamos a ver, de entrar de lleno ahora sin materia. ¿Cuáles son los escenarios favorables, los medianos y los escenarios más complicados que podemos enfrentarnos como profesionales de la salud? Y a corto, mediano y a largo plazo. Entonces lo veremos. ¿Qué es una contingencia sanitaria? No es una emergencia sanitaria. Yo quisiera que distinguiéramos entre emergencia y contingencia sanitaria. La emergencia se ha declarado ya, pero la contingencia todavía no se ha declarado por el Estado. Pero vamos a ver qué es una contingencia sanitaria. El artículo 29 constitucional establece que en caso de que tengamos un tema de perturbación grave a la paz pública, solamente, o un tema que ponga en peligro a la sociedad, solamente el presidente de la República podrá emitir una declaración de contingencia sanitaria. Esto con la aprobación del Congreso de la Unión. ¿Y qué finalidad tiene un estado de contingencia sanitaria? Pues tiene como objeto suspender o restringir algunos derechos fundamentales o garantías para poder hacer frente a este tema de urgencia o gravedad o peligro al que se enfrenta la sociedad. Entonces es una restricción de garantías y derechos fundamentales. ¿Cuáles son aquellos derechos que no podrían suspenderse? Bueno, como lo ven en negritas, es el derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, y de ahí se cuelga el derecho a la salud. Esto es, no podría suspenderse el derecho a la vida ni el derecho como consecuencia, a pesar de que no se expresa directamente el derecho a la salud, si derecho a la vida no se puede considerar, menos se podría coartar el otro derecho, que es a la salud. Tampoco se puede, ninguno de estos derechos, que es la creencia religiosa, legalidad, retroactividad, etcétera, ninguno de estos derechos puede ni siquiera en contingencia sanitaria restringirse. Todos los demás que contempla la Constitución sí se pueden restringir en caso de contingencia sanitaria y corresponde, les reitero, al presidente de la República decretarlo. Esta suspensión de derechos o garantías tiene que ser directamente proporcional y congruente con la situación que se vaya a enfrentar. No podría emitir una suspensión de garantías que para nada me sirviera enfrentar el tema grave al que nos vamos a solucionar o tratar de enfrentar. Entonces tiene que ser proporcional y congruente. Y tiene que tener una fecha límite. Esto es cuándo inicia y cuándo
termina esta restricción de derechos. Y una vez que pase esa fecha o que se restituyan estos derechos, se pase el peligro, las cosas inmediatamente quedarán como antes y quedarán sin efectos esta restricción de derechos. Asimismo, estos decretos, siempre este decreto de contingencia sanitaria deberá remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre su constitucionalidad y validez. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son los derechos fundamentales que pueden suspenderse o restringirse en caso de que el Estado lo decretara en las próximas semanas o meses? Uno es el de la libertad de tránsito. Esto es lo que llamamos toque de queda. En caso que el Estado considere indispensable que nadie se mueva, el Estado emitirá un estado de contingencia donde limite esta restricción. Hoy en día, son situaciones voluntarias, voluntarias a fuerzas, pero no son estrictamente voluntarias a fuerzas porque dicen que son voluntarias, que van a infraccionar, etcétera, pero son inconstitucionales. En el caso, no podrían hacerlo. Yo todavía puedo ir de cualquier lugar donde esté en el país a Querétaro y no va a pasar nada. Con un estado de contingencia decretado, la libertad de tránsito coartada, restringido, no podría hacerlo. Otra de las acciones que podría emitir el Estado en este decreto de contingencia sería coartar o limitar el derecho a la libertad del trabajo y ejercicio profesional de los profesionales de la salud. Esto es, podría ser una convocatoria para que todos los profesionales de la salud se incorporen en diferentes áreas a atender este tipo de pacientes y padecimiento, aún sin ser servidores públicos, incluso médicos que siguen solamente al tema privado. El derecho a reunirse también es una de las características de que desde mi punto de vista, uno de los derechos que podría limitar el Estado. El derecho a la expresión lo puse en negritas con una tacha porque este no podría tocarlo. Todo el mundo podríamos seguir manifestándonos. Es un tema que no se puede coartar, como lo vimos en las diapositivas previas. El ser molestado en su persona y en sus bienes, por supuesto que el Estado, en un estado de si decreta el estado de contingencia, podría disponer de la infraestructura hospitalaria de los hospitales privados. Y no solamente eso, también de los insumos y equipamiento médico de alguna empresa que tuviera y que fueran necesarios para enfrentar una situación grave como la que estamos viviendo. También creo que podría establecer una restricción respecto a la información de los medios de comunicación. Como ustedes saben, todos los medios de comunicación tienen por obligación, los medios de comunicación privados tienen la obligación de transmitir determinados horarios de gobierno. No obstante, un decreto de esta naturaleza podría restringirlo para que los horarios AAA, que son los que más escuchamos, pueda utilizarlos el Estado para difundir información a toda la sociedad de cómo debemos dirigirnos, comunicaciones, etcétera. O sea, algo que permita una comunicación fluida. El derecho de petición, por supuesto, y el derecho a la salud a través del triage. Hoy en día, en esta semana tuvimos una plática el martes de manejo de triage para ese tipo de casos. A pesar de que no está contemplado el derecho a la salud en el estado de contingencia, entre los que pueden suspenderse o limitarse, la realidad es que desde mi punto de vista, mientras no se limiten, no podría establecerse una distinción o discriminación en la atención médica. La realidad es que de ocurrir esto, pues evidentemente se violarían derechos, a no ser que el Estado emitiera un estado de contingencia donde limitara el derecho a la salud, lo que eso jamás ocurriría. No obstante, requiere una declaración del Estado y que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hoy en día, sí, la naturaleza del acto jurídico, del acto médico, yo les comento que es una de las profesiones, si no es la profesión más humana, donde realmente se requiere vocación de servicio. Todos ustedes, odontólogos, médicos, enfermeras, técnicos, laboratoristas, químicos, por supuesto que tienen un don especial para hacer lo que hacen. Y no obstante, hoy me encuentro con un problema serio con los médicos, más que con los odontólogos, con médicos de todas las especialidades, que es una disyuntiva. Me dicen, Abraham, tengo claro la vocación para atender pacientes, pero por otro lado tengo el tema de seguridad, el seguridad que pueda ser infectado en mi persona y a su vez infectar a las personas que más quiero, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos,
a las personas con las que quiero y vivo. Y es un tema real, pero que en este momento vamos a analizar. ¿Cuál es la posición de la atención médica versus el resto de los... vamos a ver cuál es la posición de la atención médica. Hoy en día se establece en la Ley General de Salud que se sancionará con arresto a quien se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria o se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones precisamente en caso de emergencia o contingencia sanitaria. Y no solamente eso, se establece en el artículo 469 que el profesional de la salud, de la que proporciona la atención médica y que se niegue a proporcionarla a un paciente en caso de urgencia, será penalmente responsable. Y no solamente eso, sino que además se le suspenderá su ejercicio profesional. Esto le suspenderán su cédula para ejercer durante un tiempo determinado. El caso particularmente es el caso de los pacientes COVID. Si alguien se negara a prestarles asistencia, esto es lo que ocurriría. También se establece además que de ser servidor público, se procederá a su destitución y no solamente eso, sino además se le inhabilitará para que no vuelva a ocupar un cargo público durante un tiempo determinado. Eso es lo que contempla la legislación de salud. También hay un apartado especial de discriminación que establece una sanción de prisión al profesionista o cualquier persona que por razones de la condición de salud discrimine a otro o atente contra su dignidad humana. Señalándose especialmente las siguientes conductas: el que niegue a una persona un servicio de atención médica o una prestación a la que tenga derecho, o limite su servicio de salud o incluso lo niegue. Todas estas penas, por supuesto, que encuadran en el caso de discriminación con motivo de la condición de salud. Esto es porque una persona tenga esta enfermedad. También los directivos de hospitales públicos y privados podrán cometer el delito, a pesar de que no estén atendiendo directamente al paciente, podrán incurrir en el delito de abuso de autoridad en caso de que nieguen indebidamente este servicio de atención médica, ese servicio de atención médica. Vamos a pasar ahora cuál es la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas también de salud. El artículo 132 de la Ley Federal de Salud contempla que todos los patrones tienen obligación de proporcionar a sus empleados todas las herramientas indispensables para realizar su actividad médica. En el caso particular, una obligación que tienen todos los hospitales de proporcionar el equipo de protección personal a cada profesional de la salud que dependa de ellos. Proporcionar también capacitación y adiestramiento, verificar que se cumplan todas las normas oficiales mexicanas en seguridad, en materia de seguridad y salud, y por supuesto, en caso de que existieran, también proporcionar a los médicos, en caso de que existieran los tratamientos profilácticos para poder evitar que estos se contagien y sigan atendiendo pacientes. Por supuesto que es una obligación de los trabajadores, como dice el último párrafo, cumplir con las disposiciones de emergencia sanitaria y de contingencia sanitaria que dicte la autoridad. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica contempla que todas las instituciones públicas y privadas que presten este servicio contarán con los recursos físicos, tecnológicos, humanos para hacer frente a la atención médica. Esto parece una utopía y de hecho lo es. No existe hoy en día un hospital en el mundo que pueda contar con todos los recursos para hacer frente a una situación de esta naturaleza. Asimismo, este reglamento, cuando alguien que es responsable sanitario de un hospital me dice, oye, Abraham, ¿qué responsabilidad asumo cuando firmo como el responsable sanitario? Bueno, pues este es el obligado de asegurarse que la prestación de atención médica sea eficiente y oportuna, vigilar que las medidas de seguridad y higiene se cumplan y, por supuesto, de informar a la autoridad el tema de todas las enfermedades infectocontagiosas, como es este caso. Le reitero el tema utópico de contar con personal suficiente e idóneo cuando es algo que ningún hospital en el mundo podría garantizarlo ante una situación como la que estamos viviendo. Los médicos, por supuesto, que me preguntan, oye, Abraham, ¿qué puedo hacer para no atender pacientes por esta disyuntiva?
No hay una fórmula para hacerlo, porque lo que sí podemos hacer es que se garantice que se cuente con el equipo de protección personal, pero no dejar de atender pacientes. El único caso que lo contempla es el que estamos viendo en pantalla, que es en el caso de que un profesional de la salud, por supuesto, tenga el diagnóstico de una enfermedad infectocontagiosa como el propio COVID, que lo imposibilite para atender pacientes. Pero ¿cuáles son las alternativas que tengo en caso de que no me den estas medidas de protección? Tenemos dos opciones. Una reclamación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es lo más rápido. Sé que está trabajando la comisión, la nacional y la estatal, para inmediatamente enviar un visitador al hospital, verificar que no se cuentan con las medidas de acuerdo a la atención médica, y en ese momento gira un oficio al director del hospital. Sin embargo, no es vinculatorio, esto no es obligatorio, pero sin embargo sí lo están cumpliendo, sé que lo están cumpliendo. Y el otro tema es un juicio de amparo, donde no es tan rápido, sino que entre 24 y 48 horas, un juez de distrito, al ordenar una suspensión provisional, obliga al director del hospital que se proporcione el equipo de protección de acuerdo a la atención médica que esté proporcionando. Y reitero, eso es importante. Yo entiendo que efectivamente, y esto lo tendrá que declarar la Secretaría de Salud, dejar mejor claro, pero hoy en día el equipo de protección personal más sofisticado, que es yo les digo el de astronauta, pues seguramente lo llevarán a cabo aquellos que están en el área de cuidados intensivos, donde hay flujos, etcétera, el anestesiólogo que está entubando en general, pero no difícil, los que atienden COVID en consulta externas tendrán otras medidas, y por supuesto el que menos medidas tendrá será el que está en la consulta externa, o usted como odontólogo que no está atendiendo especialmente COVID, a pesar, y lo sé, que podría darse el caso que estuviéramos atendiendo pacientes asintomáticos COVID, pero no habría forma de poderlos identificar. De ahí que definitivamente eso no significa que no contemos con nuestros equipos, nomás que nosotros nos los proporcionemos para mayor seguridad. El otro tema es el de los hospitales. ¿Qué función juegan los hospitales privados? Ellos también tienen la obligación de informar del tema de todas las enfermedades infectocontagiosas, y todos los hospitales privados también y los directivos podrán ser sancionados en caso de que dejen de prestar servicios de atención médica a alguien que lo requiera en caso de urgencia, como es la atención de COVID, incluso alegando que no tiene dinero para pagar la atención médica. Esto es, tiene la obligación de dar esa atención médica. Hoy en día ha habido varios decretos, yo les señalo quizás los primeros que más repercusión han tenido. El de la derecha es el decreto del 24 de marzo, que contempla que todo lo que tenga que ver con salud es actividad esencial y que deben de podrán seguir laborando. Entre ellos los consultorios de odontología. Ahorita lo vamos a ver. Y del lado izquierdo, el del 27 de marzo, donde establece que el Estado podrá disponer de toda la infraestructura hospitalaria, pública y privada y social para enfrentar esta emergencia. Ahora bien, esto dice que podrá en emergencia. En un estado de contingencia es cuando dice que lo hará y ya lo hace de manera fija y ejecutiva. ¿Qué pasa ahora con los pacientes? Todos nosotros somos, además de médicos, también todos somos pacientes. Hay un principio elemental de derecho que dice que cuando en un contrato bilateral una de las partes incumple con sus obligaciones, genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. En materia de salud ocurre lo mismo, no tendría por qué ser diferente. Cuando el paciente incumple con sus obligaciones, también debería generar la rescisión del contrato sin responsabilidad para los médicos, odontólogos también. Y luego entonces aquí ocurre que todos tenemos esta obligación de seguir las medidas que se nos han presentado de higiene, seguridad, cercanía, sana distancia, etcétera. Y es importante que esto lo cumplamos todos.
Entre esas obligaciones, no son estas son recomendaciones, no está emitido como una obligación, porque eso solamente ocurriría en caso de contingencia sanitaria. Pero sí, entre esas recomendaciones se establece el tema de cuidar a los adultos mayores de 65, ya mediante el decreto del día 30 de marzo se redujo a 60 años, a todas las personas que tengan crónico degenerativos o supresor del sistema inmunológico. Por supuesto, suspender la actividad, concentración física, estábamos en 100, ya estamos en 50 personas, cumplir con las medidas de higiene, eh, lo del antebrazo, etcétera. Los pacientes también pueden incurrir en un delito. El artículo 199 contempla el caso del peligro de contagio para todas aquellas personas que a sabiendas que están enfermos de COVID, por ejemplo, en periodo infectante, ni siquiera contagien a otro, con que lo pongan en peligro es suficiente para cometer el delito. Considero que alguna entidad federativa deberá generar ya un precedente para que el resto de los pacientes vea que va en serio y se tomen el tema en serio. ¿Qué pasa con mis consultas? Los odontólogos me preguntan mucho, oye, ¿qué pasa con mis consultas, los maxilofaciales? Oye, ¿qué pasa con mis cirugías? Bueno, hoy en día no existe ninguna disposición que contemple que los consultores deban estar cerrados. Eh, Pueden seguir abiertos. De hecho, aunque limitaran el servicio, el, el, el toque de queda, todos los profesionales de la salud no tendrían esa limitación por la naturaleza de su actividad. Sin embargo, sí mi recomendación y es de que solamente se atiendan aquellas consultas que sean de urgencia, entendiéndose de urgencia todo padecimiento, lo que contempla la ley, que es todo padecimiento médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. Todos los casos de urgencia entran. O cualquier otro procedimiento que por su naturaleza sea indispensable atenderlo. Ahorita vamos a definirlo, cómo lo vamos a clasificar. Tengo también el tema de que una consulta médica forzosamente requiere ver físicamente al paciente, no hay más. Cuando alguien me dice, oye, Abraham, ¿puedo hacer una consulta odontológica virtual? Bueno, pues eso no puede llamarse consulta odontológica. Ni siquiera podría prescribir. Si causa un problema la prescripción, yo tendría un problema serio. Lo que sí puedes, si quieres hacer algo a través de estas plataformas, se llamará asistencia médica y no me permitirá prescribir medicamentos. Claro que lo puedo hacer como asistencia. Hay quien me dice, oye Abraham, ¿qué pasa con la telemedicina? La telemedicina es un mecanismo que se utiliza para interconsultar a pacientes que viven en lugares de poca accesibilidad, en donde está un médico físicamente con él y a través de una plataforma pueden conectarse y generar esta interconsulta con un especialista. Pero siempre requiere un médico físico, o sea, hay dos médicos y está uno físico con el paciente que es quien asume gran parte de esa responsabilidad, que entonces no es el caso. El tema de las cirugías, me dicen las cirugías, oye Abraham, ¿qué procedimientos puedo hacer y cuáles no? Por supuesto, todos los que encuadren en la definición de urgencia. Pero hay médicos que me dicen, oye, mi paciente me firma que él asume la responsabilidad de contagiarse. O sea, él me firma que conoce el riesgo y que lo asume. Sin embargo, los médicos somos nosotros. El odontólogo es uno y es el que define qué se hace y qué no se hace. No un ministerio público, por supuesto, que diría que es algo, es un hecho notorio y que no podría someterse a un riesgo innecesario un paciente que de hacerlo es punible, es castigable. Estuve en un evento de ortopedistas en donde planteaban cuáles procedimientos realizar y cuáles no, y ya estaban clasificándose hasta que me tocó mi participación. Entonces yo les decía que no podíamos clasificar estos procedimientos y estos no, porque eso iba a depender particularmente de cada paciente. Podría ser que para un paciente fuera importante y para otro no, entonces no podría clasificar unos sí y otros no. Lo que sí puedo hacer, y es la clave de esta plática, tanto en consulta como en cirugías, evaluar riesgo-beneficio. Yo tengo que verificar que el beneficio sea mayor que el riesgo.
Y entonces, aunque no sea urgencia, puedo hacerlo. Pero si el riesgo de contagio es mayor que el beneficio, no puedo hacerlo, porque entonces sí es un tema punible. Voy a poner dos ejemplos. El caso de cuál sí hacerlo. Si yo presento un absceso dental y traigo ya esto inflamado, etcétera, con una infección, por supuesto que no es una urgencia porque no me voy a morir. No me puede un órgano y una función y no es inmediato, pero no me va a aventar así 2 meses, que es lo que va a durar este tema, o es el pronóstico que tienen. Entonces, por supuesto que a pesar de no ser una urgencia, es mayor el riesgo de que el beneficio de sanar este tema de infección al riesgo de contagiarme de COVID. Pero en el caso de procedimientos estéticos o no sé, de pacientes obesos, habría que de cada caso no es lo mismo que atendamos un paciente sano que un obeso con comorbilidades. Entonces siempre tendremos que evaluar riesgos, beneficios. Por supuesto que todos los estéticos no podrían encontrar ninguna justificación para hacerlos en este momento. Y esa es la regla, riesgo-beneficio. El beneficio tiene que ser mayor que el riesgo y tenemos que sustentarlo en una nota médica, porque eso es lo que nos va a dar la diferencia el día de mañana ante un evento de que este paciente se pudiera contagiar, podemos justificar por qué lo hicimos. Termino con el estatus laboral. Hoy en día es uno de los temas más discutidos que han causado polémica. ¿Hasta cuándo tenían que alargar el plazo de trabajo? En este tema todos tenemos que participar y la iniciativa privada y ustedes que también son patrones, tienen la obligación de continuar con las relaciones laborales o llegar a un acuerdo con los trabajadores. Hay alguien que decía ahí un abogado por ahí decía que se podía encargar de que suspendieran a todos los médicos las relaciones laborales. Más de 500 fueron y por supuesto que fue una falsa. O sea, es una falsedad. No podrían suspender las relaciones laborales. Lo establece expresamente el decreto y porque dice que la única manera en que se pueden suspender es en caso de una declaratoria de contingencia. Y el presidente pues no lo va a hacer no porque no sea necesario, sino porque las consecuencias son graves. Si se decretara en el tema laboral, llevaría como obligación que los patrones solamente pagaran un salario mínimo y no su sueldo a los trabajadores. Y esto ocasionaría que mucha gente, ante la falta de recursos económicos para hacer frente a sus necesidades básicas de alimentación, salga a la calle y genera un verdadero caos social, rapiñas, etcétera. Entonces, por eso no se decreta la contingencia sanitaria en el tema laboral y por eso se mantienen las relaciones laborales y obligación de pagar y todo lo demás. Yo quisiera comentarles dos cosas rápidamente muy importantes. Una tiene que ver con, ustedes me conocen, saben que, recuerdan hace poco que me tocó atender el caso de un médico en Oaxaca que estuvo detenido. Lo hice, por supuesto, porque es mi trabajo. Cuando estábamos ahí me tocó tener un conflicto serio con el procurador de ese estado. Es un estado donde ustedes saben que es conflictivo. Por supuesto que tuve amenazas toda esa semana, estaba en un hotel con mucha presión de la familia, amenazas, el tema con el fiscal en general. Digo, en mi oficina me marcaban y me decían, Abraham, ¿qué no te da temor que te pueda pasar o que te hagan algo en ese estado con este caso, etcétera? Y yo les decía que no pensaría en eso porque esta profesión elegí, esto es lo que hago y lo hago, hago lo que tengo que hacer. Y no nunca pensé claro que están los riesgos, pero eso es lo que hago. No puedo decir o dejar al médico, irme muy acomodado en mi casa. Hoy en día, hoy mismo, si se requiere, como ha pasado, que se ha requerido nuestra presencia en algún hospital, por supuesto que estoy ahí, sí con medidas de seguridad, pero estoy ahí, podría estar aquí muy cómodo sin hacer nada, pero muchos médicos me han dado su confianza y no podría fallarles. Fallarles a ellos es fallarme a mí mismo. Y yo entiendo que muchos profesionales de la salud tengan este temor. Y quieran no atender pacientes, pero yo les platico, ¿qué pasa si alguno de sus familiares también
se infectara, se contagiara y que llegara al hospital, ¿quién los va a atender? O sea, tenemos que asumir el rol que nos toca jugar hoy, porque la misma que está en el súper cobrando, el que lleva el agua, el que lleva la fruta, el que lleva la comida, también tiene el mismo riesgo y también tiene miedo, pero si no fuera por ellos también no tendrías alimentos, no tendríamos todo lo que hoy tenemos, el de la gasolina. Y entonces cada quien tiene que aportar su grano de arena para que podamos sacar ese tema adelante. No podemos quitar nuestra responsabilidad de hacernos a un lado. Tenemos que cada quien jugar nuestro propio rol y lo vamos a sacar seguramente adelante. Yo termino con la réplica, voy a platicarles una anécdota que no es mía, es de Carlos Katsuga, pero que en este momento se me hace muy propio. Él es el director general de Yakult y él, espero que lo escuchen en YouTube, están muchas conferencias de él, y él termina siempre con una anécdota que dice que le contó su papá. Y dice que esta anécdota es un cuento en donde había un bosque y en este bosque vivían muchos ardillas, pájaros, elefantes, y vivían todos de una manera armónica y feliz. Un día llegó un incendio, un fuego que empezó a incendiar ese bosque que era magnífico. Ante esto todos los animales empiezan a oír, empiezan a oír, excepto un gorrioncito que bajaba al río, mojaba sus alitas de agua, regresaba sobre el bosque, aventaba un par de gotitas buscando apagar ese bosque, ese fuego. Regresaba, tomaba en el río un par de agua entre sus alitas, llegaba y revoloteaba y tratando de apagar sobre el fuego ese fuego en el bosque. Se topa entonces al elefante, el elefante le dice, gorroncito, ¿qué estás haciendo? Huye, huye como nosotros, ¿no ves que te vas a chicharrar? Y el gorrioncito le dice, este bosque me ha dado amigos, me ha dado compañeros de trabajo, me ha dado familia, me ha dado casa, me ha dado comida y me ha dado lo más importante, me ha dado felicidad. Y no va a bastar que yo muera, pero por simple lealtad, lo menos que puedo hacer es intentar apagar este bosque que me lo ha dado todo. Y sigue haciéndolo. Ante este acto misericordioso, Dios avienta tremendo chubasco sobre este fuego, logrando apagarlo, para lo cual regresan todos los animales que habían huido, regresan a sus actividades y vuelven a ser tan felices o incluso más que antes. Eso es lo que ocurre hoy en día. Seguramente estamos viendo una situación difícil, tan difícil que lo que requiere más que nunca es que cada uno desde donde estemos aportemos esa gotita de agua desde donde estemos, la que nos corresponda para sacar este tema adelante y de hacerlo así seguramente el país lo agradecerá. Y todos nosotros. Es una anécdota que es de Carlos Katsuga, pero se me hace apropiada para este tema. Señores, muchas gracias. Estoy completamente a sus órdenes para cualquier duda. A ver, hay algunas preguntas aquí en el chat. No sé si me escuchen. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta. En el caso de las especialidades de Más ayúdenme odontología. a su cámara para verlo, doctor. Pues entonces déjenme poner la cámara. Bueno, si no, sí, dígame la pregunta, a ver, dígame. Lo importante es, en las especialidades de odontología, usted acaba de mencionar que, pues como somos del sector salud, no estamos obligados, según el decreto de veintitantos de marzo, que no estamos obligados a cerrar. Muchos de nosotros cerramos por estos días, por las Semanas Santa, etcétera, pero posterior a esto, a partir de esta semana, algunos de nuestros colegas, y me han hablado mucho diciéndome, oye, tú ya abriste o estás abriendo, estás viendo pacientes, y les digo yo que sí, solamente que tomo las precauciones obviamente necesarias de los aislamientos y el material que tenemos que tener para no tener contacto directo con los pacientes, pero también a los mis propios pacientes ya no les doy la cita tan seguida como las teníamos, les doy la cita espaciadas una hora entre uno y otro,
y obviamente pues vemos, vamos a decir, el 50% de los pacientes que podríamos ver. Lo importante es si en las especialidades que no son de carácter de urgencia, por ejemplo, como la mía, que es ortodoncia, pues no es la ortodoncia no es urgente, pero pues sí es necesaria porque los pacientes lo solicitan y sí dicen, oye, pues yo no quiero retrasar mi tratamiento en estos días de contingencia. Sin embargo, bueno, pues yo sí he estado teniendo algunos pacientes, pero no sé si estoy incurriendo en una situación de negligencia o de evitar que, o me puedan venir a decir algo las autoridades. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, les platico, es una inquietud que todo el mundo tiene. Lo que establece el decreto es de que podrán seguir trabajando. No significa que si la decisión es cerrarlo, los obliguen a abrirlos. Es la decisión de cada uno. Doctor Javier, ya ahora sí ya lo veo. Exactamente, gracias. Muy Eh, amable, gracias. Les comentaba entonces, muchas gracias, les comentaba entonces que no significa que me obliguen a cerrarlo o me obliguen a tenerlo abierto. Eso será en el ámbito privado, yo tengo la elección de hacer una cosa o hacer la otra. Lo que sí tenga la certeza que si lo abren no se los van a cerrar. Ahora bien, respecto a qué procedimientos hacer, en el caso de ortodoncia, pues imagínense que uno de los fierritos se le pique y pues no lo va a tener así 2 meses, ¿verdad? Claro. O sea, eso sí sería un tema que por supuesto requeriría una atención. En el caso de continuar el tratamiento, mi sugerencia es que eso sí pudieran postergarse lo más que se pueda ante el riesgo que se tiene de un contagio. Por supuesto, si el contagio nos piden que evitemos los acercamientos, imagínense con mayor razón en un tema tan sensible como es la boca. Entonces, no solamente por seguridad de los pacientes, también por seguridad suya. Entonces, a pesar de que tengamos todos los equipos, no hay nada que pueda garantizarnos no contagiarnos. Entonces, sí, mi recomendación es continuar en aquellos casos, como les comento, donde el beneficio sea mayor que el riesgo. Y en la medida de lo posible, postergar los que no sean de esa manera. Esa es mi recomendación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Y qué bueno que puso su cámara. Me gusta que cuando hablemos, a ver con quién hablo. Claro, pues es muy importante, pero luego a veces ya veo, ahorita yo estaba ya, me había quitado camisa, etcétera, y ya estaba como más de tipo íntimo, ¿no? Se vale, doctor Javier, se vale, es algo que se vale. Bueno, gracias, Una de gracias las por su ventajas del home office. Gracias. Tenemos varias preguntas. Tenemos Susana Villalobos dice, en cuanto al consentimiento informado, usted mencionó que habría que valorar costo-beneficio, riesgo-beneficio. Sin embargo, es un documento que estamos obligados a informar al paciente. Tendría que contener esos posibles riesgos y que el paciente también presentara un riesgo para el mismo odontólogo. Por supuesto que sí. Soy un convencido que hoy en día, hoy más que nunca debemos utilizar nuestras cartas de consentimiento informado y nosotros tenemos un adendum. A la carta que normalmente ustedes utilizan, hemos generado el adendum para COVID, que se los vamos a enviar para que lo puedan incluir en sus propias cartas de consentimiento y el paciente conozca que es un riesgo adicional al de cualquier otro procedimiento. Gabriela Ramírez dice, la naturaleza de la contingencia nos permite crear nuevos caminos. Gracias por informarnos y poder tener herramientas legales para nuestra profesión. Muchas gracias, Gabriela. Quiero comentarles, en días pasados estuvo la doctora Elena López Gavito y comentaba el tema de las garantías en odontología, en prótesis particularmente, y me comentaban que ella había señalado el término de 2 años. Yo platiqué con ella el día de hoy y me decía que no, que quizás lo que se refería es de que 2 años era el término máximo para que operara la prescripción en el caso de responsabilidad civil. Sin embargo, la garantía es muy importante, dependerá de las características propias que el paciente haya dado del... Me acabo de avisar, Bluetooth, que no. Ay, ¿no pasa alguien hablando por ahí? Dile que vuelve a decir, acuesta aquí. El doctor Andrés se nos... Bueno, entonces les comentaba que la garantía dependerá de 2 situaciones.
Cuando usted le hace un presupuesto a un paciente, seguramente le presentarán algunas opciones de acuerdo al material que haya elegido, etcétera. Y entonces, en esa función, cada material, cada prótesis deberá tener una garantía que ustedes mismos especificarán de acuerdo a las condiciones que se hayan generado de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Obviamente, desde mi punto de vista es importante describir el uso que se le esté dando, qué uso se le debe dar, que tenga los cuidados necesarios el paciente, porque si el paciente no sigue las indicaciones de cuidado de una prótesis, seguramente no podríamos tener la misma garantía y es importante señalarlo. Yo les comentaba el caso donde el paciente, toda la ley de salud, no se describen hasta hoy obligaciones del paciente cuando por supuesto tiene sus obligaciones y en caso de no continuar con las indicaciones médicas genera una responsabilidad del éxito de ese tratamiento. Muchas veces en odontología el éxito claramente depende del seguimiento que le dé el paciente y no lo sigue, solamente hay que justificarlo. Entonces la garantía va a depender del material y del propio paciente y usted lo podrán señalar y acordar con su propio laboratorista, pero no es exactamente que exista una disposición que establezca 2 años. Dice Susana Villalobos, es una obligación que se haga entrega de ese documento. Creo que por el momento se debe limitar la atención que se requiere el uso de la pieza de alta velocidad. Bueno, yo les reitero, más que un procedimiento en particular, mi consejo es que depende de cada caso en particular, porque ustedes no atienden enfermedades, atienden enfermos. No es lo mismo que usted someta este procedimiento a un señor de 80 o de 85 años a que lo haga con un paciente de 20 años. O sea, las posibilidades de contagio hoy y de que se recupere de una enfermedad, pues serán muy diferentes. Entonces, aunque tengan el mismo diagnóstico dental, cada caso tendrá que hacer la evaluación. A ver, a este paciente, ¿hay mayor riesgo? ¿Hay mayor riesgo? No lo hago. ¿Hay mayor beneficio? Hay que hacerlo y justificarlo así en una nota médica en el expediente. ¿Cómo se vería? La doctora Norma Cisneros, le mando un abrazo fuerte. ¿Cómo se debería pagar a nuestros empleados? Bueno, en estricto derecho, la relación laboral sigue y sigue con la misma carga laboral al 100. No obstante, sí tengo que decirlo, que un alto porcentaje de las empresas y consultorios que han disminuido su actividad y como consecuencia su ingreso, han llegado a convenios con los trabajadores en disminución proporcional a su actividad. Es algo que se vale, hay que elaborar un contrato, si ustedes lo necesitan, un convenio, perdón, yo se los envío también. Y bueno, va a depender de cada caso en particular. Habrá empresas que sí están pagando, habrá empresas que digan, oye, la contingencia me va a durar más de 3 meses y indemnizar a un trabajador me cuesta 3 meses, bueno, pues pago los 3 meses y ya me quito de este tema, o le pago 1 mes y medio, etcétera. Hoy en día todas las juntas están cerradas, etcétera, todo está cerrado. Entonces, mi recomendación y consejo es que pudieran llegar con un compromiso social con sus trabajadores a un pago, digo, si pudiera todo excelente, pero si la capacidad, obviamente mis ingresos no pueden estar igual que como estaba, no tendría esa capacidad de pago, entonces sí llegar a un acuerdo para disminuirlos en la misma proporción y es algo que deberá ser ese es mi consejo. Susana Villalobos, gracias, doctor, pero todavía no soy doctor en Derecho, todavía estoy en mi doctorado. Doctora Norma Cisneros, igual, ¿cómo negociar el segundo pago de este mes? Pues hay una sola forma de hablar, que es con la verdad, doctora Norma. Yo creo que a los empleados tienen que entenderlo y decir, oye, tú has visto mi actividad y por eso te puedo pagar 10 pesos. Hoy en día ves cómo se cayó, no puedo, solamente atiendo urgencias y mi ingreso es tanto, entonces tienes 2 opciones. Y eso dependerá del flujo de cada consultorio, que podría ser negociar un porcentaje de su sueldo
o por actividad cada vez que vaya, independiente de lo que atienda, o un porcentaje de lo que atienda, o definitivamente prescindir de su servicio. Mi consejo jamás va a ser prescindir de los servicios, porque habrá gente, en este momento esa gente no tendría forma de volver a emplearse, y sería gente que dejaríamos desamparados y por supuesto con un problema grave. Por eso de ahí la responsabilidad social. Sé que es difícil, sobre todo cuando disminuyeron los ingresos, pero mi consejo es eso, que pudiéramos llegar a un acuerdo con los trabajadores, y el acuerdo a que se haya llegado, suscribir un convenio de sus términos, yo con mucho gusto les ayudo, pero dependerá de la actividad que tenga cada uno de sus colaboradores. Heréndira Álvarez, ¿sería posible que me enviara el documento de consentimiento legal para incluirlo en el expediente de mis pacientes? Mi correo, por favor, gracias. Vamos a hacer una cosa. Me lo van a pedir a atención.mlc@gmail.com. Y ahí les voy a enviar los dos, tanto el consentimiento informado con el adendum, como algún convenio laboral, para que ustedes puedan modificarlo y lo puedan adecuar a cada circunstancia. Tenemos Susana Villalobos. ¿Podría enviarle el formato para que me apoye a revisarlo? Con mucho gusto, doctora Susana. Envíenmelo y le ayudo. ¿Sería posible que me envíe el documento? Perfecto. No, pues no hay muchas preguntas, son las únicas preguntas. Si alguien quiere, doctor, uno puede hacerlo. Perdón, licenciado. ¿Quién es? Soy Humberto Refreyer. ¿Me puede poner su cámara para verlo? Ah, listo. A sus órdenes. Hola, ¿qué tal, licenciado? Muchas gracias por su valiosa plática. Yo tengo una duda, por ejemplo, en cuanto al consentimiento informado, ¿se tiene que hacer una de uno tan específico? Porque de alguna manera el tener el consentimiento informado es general y pues saben que pues, pueden adquirir cualquier infección como hepatitis, influenza, etcétera. Es necesario desde el punto de vista legal hacer algo tan específico porque de alguna manera, bueno, yo soy odontopediatra, me llegó un documento con un consentimiento informado que hicieron una asociación internacional, la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica, y viene pues algo sobre COVID en específico, y yo leo este consentimiento y la verdad es como para disuadir a cualquiera de que se haga un procedimiento. Sí, o sea, salen corriendo de ahí. Sí. Entonces, ¿es necesario o es como una recomendación? Igual como llegó abrí un poquito tarde la plática, no sé si ya lo haya dicho, pero no, esa es la pregunta. Con mucho gusto. Bueno, hoy en día las cartas de consentimiento informado están reguladas en la norma oficial mexicana 04, y esta contempla que debe tener 4 requisitos. Primero, qué padecimiento tiene, qué procedimiento lo voy a hacer o qué tratamiento, cuáles son los riesgos del mismo y los beneficios esperados. Luego, entonces, por supuesto que hoy en día es un riesgo el tema de contagio de COVID, y había que incluirlo. ¿Y por qué es importante incluir particularmente los riesgos específicos de cada procedimiento? Porque si yo los anoto y el paciente los asume, podría ser para mí un excluyente de responsabilidad. Les voy a poner un caso un caso análogo. No tiene nada que ver, pero les va a servir mucho para saber por qué nos sirve. Yo tengo un vehículo viejito que cuando lo restauré, el mecánico me dijo que el motor había que sacarlo para repararlo porque no servía. Y al hacerlo me dijo, lo más seguro es de que se venga toda tu instalación eléctrica y ya no sirva tu instalación eléctrica. ¿Te arriesgas o no te arriesgas? ¿Y qué creen que le dije? Le dije que lo hiciera. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente lo que él me dijo. Yo podría demandarlo, pero no prosperaría, porque él podría decir, es que yo te lo advertí, era un riesgo y tú lo asumiste. Si yo no logro esa carta de consentimiento, por supuesto, el problema cuando tenemos un conflicto médico-legal no es cuando iniciamos el tratamiento. El paciente llega muy cómodo, genera confianza. El problema es después. Y es cuando el paciente cambia. Es más, ya hay médicos que me dicen, es que ese no era el paciente que yo empecé a atender. Claro, cambia y le llega otro médico, lo calienta y ya llega con ideas extrañas y ya no es el mismo paciente. Por eso cuando iniciamos el tratamiento, por supuesto que mi sugerencia es hacerlos,
De hecho, nosotros tenemos un catálogo de cartas de consentimiento por cada procedimiento, sino por los más frecuentes, porque seguramente el riesgo de una extracción será diferente al de una prótesis. Entonces, eso sería lo recomendable, y con mucho gusto en Medical Legal Center les ayudamos con ese tema y a generar el adendum del riesgo adicional que hoy representa ser atendido. En este momento, pues es un riesgo claro el tema del COVID y el paciente tiene que conocerlo. Ahora, en dado caso que el paciente se rehusara a firmar ese consentimiento, pues se le puede negar Claro. el procedimiento. O sea, sí, pues muchas gracias y pues busque a alguien más, ¿no? Ahora, otra pregunta. Ahorita sabemos que pues el CENAPRED se mandó la recomendación de postergar tratamientos selectivos y privilegiar las urgencias. Si llegara un pacientito, digamos, bueno, ahorita hay todo un triaje realmente telefónico, que creo que es lo que se está promoviendo a través de las guías y lineamientos pues de la Academia Americana, de la Academia Española, de la Francesa, etcétera. Que primero, vía telefónica, se discrimine la posibilidad de COVID, y aún así, si hubiera un paciente con COVID que fuera algo urgente para él, pero que tal vez no sea una urgencia real, hay la posibilidad de negarle el tratamiento cuando para él es que me urge una limpieza, cuando tú sabes que pues no es una limpieza. Ahí, ¿qué mecanismo tenemos de protección para decir, bueno, no es que nos hayamos negado porque no era una urgencia real, aunque para él la urgencia sí es? No sé si estoy siendo claro en esa posición. Sí. Sí, perfectamente. Bueno, en el caso particular, una característica de los servicios de atención médica privada, cuando no es una urgencia, es que son electivos. Esto es, no me obliga a atender un paciente, salvo en caso de urgencia. Y la urgencia, ¿cuándo es una urgencia? Pues lo que hoy contempla la ley como urgencia es todo padecimiento médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano, una función y requiera atención inmediata. Las posibilidades que pueda justificar eso este paciente, pues serán absolutamente remotas. No obstante, toca un punto muy importante. ¿Qué pasa si tengo un paciente de COVID con un tema serio odontológico? Bueno, primero, para que un paciente sea diagnosticado con COVID, podamos decir que es un paciente de COVID, tiene que haber estado diagnosticado como tal. Entonces, las posibilidades que esto ocurra solamente podrá establecerse con que tenga un positivo. Hay dos escenarios, uno que sea en un tema hospitalario. Estando en el hospital es muy poco probable que nos pidan a nosotros que lo hagamos. Sin embargo, el tema es un positivo que esté en su casa. Y entonces en ese caso... que quiera ser atendido. Claro, y tiene todo también el derecho de ser atendido. No imagínense un paciente con un absceso. Sí, no, claro, ahí se tiene que atender. Es un riesgo será un riesgo que hay que asumir y pues prepararse para recibir a ese paciente, ¿no? Lo tendremos que hacer y lo más seguro es que lo haga una institución pública. No obstante, en el ámbito privado no existe impedimento para que si yo quiera tenerlo, lo pueda hacer, obviamente con todo el equipo, un equipo especial de protección. Algo que les he comentado que ha generado también, he visto que ha tenido fortuna y que ha funcionado para muchos médicos odontólogos, es el tema de la consulta a domicilio. No todos tienen piezas portátiles ni equipos portátiles, pero es un tema que se vale, sí se puede hacer, y que incluso ha generado un plus para los pacientes, el hecho de que vaya el médico, el odontólogo con todo su equipo y a generar una atención a domicilio cuando se requiere. Se los dejo en el tintero, ustedes saben en qué momento lo podrían hacer o cuál no. Pero muy buenas preguntas, doctor Humberto. Le agradezco mucho, licenciado. Gracias. Gracias a usted por todos. Alejandra Reséndiz dice, una pregunta, si fueran pacientes no urgentes, ¿se podría tomar la decisión de hacer citas para llenado de historias clínicas generales y lectura del consentimiento por ese tipo de medios? ¿Cómo se tomaría esta acción para el plano legal? Bueno, el acto médico se genera cuando yo empiezo a hacer una exploración. Entonces yo lo puedo generar sin problema por este medio
por correo electrónico, no veo ningún inconveniente para que le envíen consentimiento informado y que me vaya elaborando su historia clínica. El acto médico, eso no es un acto médico, eso es un trámite, podríamos llamarlo administrativo, de cosas que me tiene que enviar para yo eficientar su atención médica. El acto médico se genera cuando yo tengo contacto con él y ahí es donde empieza la relación médico-paciente y, por supuesto, algo que nos pudiera generar algún tipo de responsabilidad. Entonces, no le veo ningún problema en que lo pueda hacer, doctora Alejandra, con mucho gusto. Yo, de cualquier manera, para cualquier tema, con mucho gusto, tengo el correo electrónico que envíenme, yo les envío las cartas de consentimiento, se lo repito, está en el chat del grupo, pero se lo repito, es atención.mlc@gmail.com. atención.mlc@gmail.com. Aquí vamos a encontrar las cartas de consentimiento de ontología con el adendum y quedamos también otro documento, bueno, ¿me acuerdan? También quiero comentarles que se ha dado, como ustedes saben, en las últimas semanas, el tema de discriminación hacia profesionales de la salud en transportes públicos e incluso en la vía pública. Si ustedes traen su bata blanca de color y que la gente los pueda identificar como profesionales de la salud y sufran un acto de esta naturaleza, tenemos un manual de qué hacer en ese tipo de casos. Mi consejo es que inmediatamente, a pesar de que, por supuesto, no generemos un conflicto, sí nos acerquemos a gente que nos pueda ayudar y algo clave, la identificación de esa persona. Si no la identifican y solamente nos retiramos, nunca la vamos a encontrar. Y, por supuesto, nos hacen contacto. Mi teléfono celular, todo el mundo lo tiene, ¿no, verdad? Bueno, se los voy a dejar aquí para WhatsApp o una emergencia. Y tienen mis redes sociales de Medical Legal Center, tanto de Facebook, Twitter e Instagram. Ahí viene el teléfono de todo un equipo de personas que trabajan 24 horas, 24/7 para ustedes. Y ahí también pueden llamar y con mucho gusto los atendemos. Pues no me queda más que agradecer a todos. Muchas gracias, especialmente doctora Norma, a todos. Muchas gracias, espero que haya servido y que en algún momento podamos generar los invito también todos los días a las 8 de la noche. Tenemos en nuestras redes sociales, pueden ver que el tema que vamos a ver todos los días a las 8 de la noche tenemos un tema de un webinario de aspectos legales en medicina, y en el Facebook de Medical Legal Center pueden informarse qué temas estamos viendo. Mañana vemos el tema de ley de voluntad anticipada. Doctor, díganos. Doctor Eder. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues felicitarlo. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros en la sesión ontológica. Ahora sí que, bueno, dando nuestras pláticas webinar son. No sé si me permitiría tantito compartir la pantalla ya para podernos despedir. Lo estamos viendo. Pues muchísimas gracias, Eli. No sé si porque ya se... Aquí lo estamos viendo, doctor Eder. No Yo lo lo estoy veo. viendo. Trae audífonos y sus lentes y lo veo perfectamente. ¿Ve la pantalla, lo que compartí? Sí, sí, sí. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco de corazón. Ya me llegó, muchas gracias. Espera, se vea, bueno, la asociación hace su reconocimiento por la plática de los dos legales en ontología, en el video de conferencia webinar, en nuestro programa de educación continua en webinar. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a todos. En las próximas conferencias las tiene a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos.